Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco de colores con una sonrisa de emoji. El día de hoy vamos a tejer este lindo chaleco que está tejido con lanas que nos han sobrado de otros proyectos, y en este caso, como lo he tejido con color amarillo, decidí colocarle una cara sonriente de un lindo emoji. Está tejido a 2 agujas y la talla que ha salido es para un niño de 4 a 5 años, pero igual voy a estar dando las indicaciones para diferentes tallas. Por adelante es así. Y por la parte simple no le he colocado la carita y ya queda a elección de ustedes. Ahora pasemos al paso a paso. Antes de empezar a tejer este lindo chaleco, quiero recordarles que es para niño o para niña. Ya que me han pedido mucho para niño, lo voy a hacer con unos colores como para un niño. Si es para niña, pues cada uno elija los colores favoritos del niño o de la niña, eso sí. En este caso vamos a utilizar ovillos que nos han quedado de proyectos anteriores. Podemos ver que ya quedan pocos. Y estos son los colores que he elegido. De repente, si alguno no me alcanza, pues tendré que buscar algún otro ovillo que coincida o que combine con los colores. Algo importante es que todos sean del mismo grosor. En esta oportunidad, todos son para agujas de 5 milímetros. Estos 5 de aquí, hasta el color rojo, son de una misma marca. Pero este amarillo es de otra marca. No importa, lo importante es el grosor. Y también que tenga la misma textura. No van a elegir una lana que sea así llanita con otra que esté muy ondeada o que tenga bucles o tenga lentejuelas. No, traten de utilizar así parecidos, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar. Empezaremos montando 64 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Las agujas pueden ser rectas convencionales, yo lo voy a hacer con las agujas circulares porque para mí es mucho más cómodo. Montaremos los puntos que queden de forma elástica. Tengo montado aquí los 64 puntos y empezaremos a tejer en puntada elástico tal como les indiqué. Entonces empiezo con un doble elástico, vamos a hacer, ¿sí? 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy terminando la primera hilera en doble elástico. Si van a tejer para otras tallas, recuerden que siempre tiene que ser número par la cantidad de puntos. Volteamos y por atrás es igual tal como se encuentra en este caso. 2 revés, 2 derechos, y así ustedes tejan hasta tener unos 5 centímetros de altura. Ya terminé de tejer los 5 centímetros en doble elástico. Así se está viendo y por atrás es igual. Ya es momento de cortar este de aquí porque voy a cambiar de color. En esta oportunidad he elegido el color amarillo. Ustedes tejerán con el color que más les guste, ¿sí? Y ahora voy a tejer 2 hileras en puntada jersey con el color amarillo. Aquí estamos, ven, este es el amarillo que estoy usando. Acá si desean pueden anudar. Y vamos, voy a cambiar también
de agujas, a las agujas de 5 milímetros. Esta es la de 5 milímetros. Estamos por adelante del tejido y mantenemos la misma cantidad de puntos, que son 64 puntos, todo el cuerpo. Lo único que ha cambiado es el grosor de la agua. Termino la primera hilera, ya puedo retirar las agujas de 4.5 milímetros y vamos por la hilera 2. Este chaleco se teje por atrás siempre en revés, o sea, quiere decir que la puntada es todo en jersey, ¿sí? Bien, termino esta hilera y nos vemos en la siguiente, donde ya empezaremos con el cambio de color. Ya están las dos hileras en color amarillo. Ahora empezaremos el rojo en el lado derecho y el color verde en este otro lado. Este es el rojo y acá tengo el color verde. Voy a empezar con un punto en color rojo y aquí lo voy a amarrar también en el color amarillo, así simple. Lo pongo bien aquí al borde y lo ajustamos, ¿sí? Allí. Ahora cambiamos al color rojo, donde tejeré solo un punto. Primero tejeré solo un puntito. Aquí está. Un punto en color rojo. Ahí está. Dejo esta lana y ahora continúo con el color amarillo. Todo voy a tejer y el último punto cambiamos a color verde. Aquí estamos. Ahora todo es en amarillo, ¿verdad? Ya estoy al final de la hilera, donde me queda un punto y aquí ahora nos toca el color verde, donde de la misma forma que en el color rojo amarraré el color verde aquí. Lo pongo bien allí y ajusto. Ya. Ahora cambio de color al color verde y tejemos el primer punto en verde. Giro y tejo por atrás. Siempre vamos a tejer igual, cada color con su color respectivo. En este caso hay un verde, lo tejeré en verde y como estamos por atrás es en revés, allí. Ahora toca el amarillo. Aquí voy a poner encima del amarillo, ¿ven? Y levanto para que no se haga aquí un huequito, así. Y ahora tejo con el amarillo. Aquí hemos unido, ¿ven? Ahora terminamos toda esta hilera y cuando lleguemos al último punto en rojo nuevamente nos vemos, ¿sí? Ya estamos llegando al final de esta hilera y termino con el amarillo y termino y va por encima del rojo. Bien, ahora levanto el rojo y tejo el color rojo. Ahí estamos. Bien, volteamos. Todo esto de aquí que ustedes están viendo, por favor, cada cierto tiempo vayan desenredando, que no se les enrede, porque vamos a empezar a tejer ya con 3 colores, ¿sí? Ya estamos aquí, el color rojo.
Cada vez que estemos por adelante iremos aumentando un punto más en el color rojo y un punto más en el color amarillo. Empezamos aquí, ¿qué sería? Tejo el color rojo como corresponde y ahora tocaría un rojo. Pero para esto, vean, el siguiente amarillo que se va a convertir en rojo, lo retiro, tejo el siguiente punto en color rojo y este punto que retiré lo paso a la aguja de la izquierda. Aquí ya tengo dos de color rojo. Suelto el color rojo y ahora me toca el color amarillo. Y por atrás recuerden la lana con que se termina de tejer siempre va encima de la lana que continúa, tanto por delante como por detrás, allí. ¿Va? Y ahora continúo tejiendo en amarillo. Ya llegué al final de esta hilera y 2 puntos antes de llegar al color verde haremos el cruce aquí. Cuando es para el lado derecho, el punto se retira y se mantiene hacia adelante. Pero cuando es para el lado izquierdo, el punto lo mantendremos aquí atrás, ¿sí? Si ustedes desean, lo que podemos hacer es colocar o separarlo con un gancho o algo que les ayude para no perder el punto. Lo coloco aquí atrás, lo sostengo con el dedo índice para que no se suelte, tejo el punto que sigue y lo devuelvo a la aguja, allí. Y ahora toca el color verde. Y recuerden, como les digo, el último color con el que se ha tejido va siempre encima del color que continúa. En este caso el amarillo es el último y continúa el verde, allí. Y ahora tejo estos dos en verde, verde y verde. Aquí está. Volteo. La parte de atrás, cada uno con el color que corresponde. Vuelvo a repetir, acá vemos 1, 2 verdes. El verde fue el último, va encima del amarillo, así. Y ahora me toca el color amarillo. Y tejo todo hasta llegar al otro lado. Final de la hilera, aquí, y vuelvo a repetir, el color con el que he terminado va encima del color que continúa, allí vemos, así. ¿Por qué repito eso? Porque eso hará que no quede aquí un agujero entre color y color, por eso es importante también que hagan ese cruce de lana. Y lo siguiente, cada uno con su propio color cuando es por atrás, así. Ahora vuelvo a girar y volvemos a repetir lo mismo. Toca el siguiente. Tejemos estos dos puntos en color rojo. Y ahora, ¿cómo era? Cuando es por el lado derecho, retiro este punto sin tejer, tejo el punto siguiente y este punto lo devuelvo a la aguja de la izquierda. Y ahora cruzo, el rojo fue con el que terminó, así que va encima del amarillo. Y continúo tejiendo en amarillo. Entonces en esta parte se va a formar como una cadena mientras va aumentando aquí los puntos. Voy a tejer hasta llegar al color verde nuevamente. Llegando al color verde, 2 puntos antes hacemos el cruce
Entonces este punto lo retiro por atrás. A ver, lo voy a hacer con esta aguja para que ustedes vean también si desean hacerlo con la aguja. Se pone hacia atrás, tejo este punto y devuelvo el punto que retiré. Ahí, ¿ven? Lo devuelvo a la aguja de la izquierda y ahora lo tejo en verde y cruzamos. Terminé con el amarillo y va por encima del verde. Y ahora lo tejo en verde todo. Así. ¿Ven? Ahora volteo y nuevamente repetimos estos tres. 1, 2, 3. Cruzamos las lanas y tejo todo en amarillo y nos vemos en el color rojo. Una vez más, llegando al final con el color rojo, allí, y hacemos el cruce. Creo que la parte de atrás ya quedó claro cómo van a ir haciendo. Más que nada es color, cada uno con su mismo color, y es hacer el cruce con las lanas. Ahora volteo. Y podemos apreciar mucho mejor cómo se está viendo aquí el cambio de color. ¿Qué volveremos a hacer? 3 puntos en derecho, 1, 2, 3, y lo voy a hacer con este gancho para que vean. Ahora lo retiro hacia adelante, tejo el que sigue, este lo coloco otra vez allí y hacemos el cruce así, y continúo con el color amarillo. Continué tejiendo. Les había explicado desde aquí, desde que empezamos con el cambio de colores, y he continuado tejiendo todo esto, que son 20 centímetros, que viene a ser 24 puntos. Tengo aquí en color rojo, 24 en verde, y quedan aquí 16 puntos en color amarillo. Me hubiera gustado, antes de empezar a hacer el cuello en V, haber terminado el color amarillo, ya terminar el triángulo, pero pues ya hemos llegado a la medida que necesito para esta edad. Ustedes de repente, si quieren más largo, pueden terminar el triángulo y luego empezar el cuello en V. En este caso, aquí vemos los 5 centímetros en doble elástico y el resto, que son los, ven, 25 centímetros de largo en total. En el ancho tenemos, recuerden que el jersey se enrosca, así que lo estiro esta parte un poco, y aquí, y tenemos 34 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es el cuello. No importa si ustedes tienen más o menos puntos en la parte del centro, no necesariamente tienen que tener la misma cantidad que yo, porque dependerá mucho de la talla que estén haciendo y del grosor de lana que hayan decidido utilizar. He colocado aquí un gancho a la mitad, ¿sí? Como tenemos en total 64 puntos, la mitad es 32 y 32. Recuerden contar los puntos de color rojo y verde, que sean la misma cantidad. Si no tienen la misma cantidad es porque seguramente se han equivocado en alguno de estos cruces de aquí. Dicho esto, podemos continuar. En esta parte voy a seguir haciendo este cambio de color, pero nos vamos a concentrar más aquí, que es donde vamos a hacer las disminuciones en cuello V, que será para el lado de la derecha como
2 puntos juntos y en el lado izquierdo será disminución simple. Y deberemos ya de empezar a separar la lana, al menos el color amarillo, hasta terminar de que se acabe el color amarillo, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Voy a tejer entonces hasta aquí, ¿sí? 2 puntos antes de la marca. Ya estoy aquí 2 puntos antes de la marca, pero antes de empezar con las disminuciones he separado 15 puntos que serán para el hombro. Este será en 15 y ahora le coloco aquí también. Vamos a disminuir, quedan acá 17 puntos. 17 puntos que tenemos que disminuir hasta aquí para que el cuello quede en V. Y a la hora que estamos haciendo esto de aquí, vamos a hacerlo en primero un lado y luego el otro. Pueden hacerlo simultáneamente, que sería amarrar otra lana de color amarillo aquí y ir tejiendo simultáneamente. Pero he decidido hacerlo un lado primero y luego el otro, porque como ven, se está enredando mucho los colores y si yo saco de este mismo ovillo de la parte de atrás se va a enredar mucho más, así que he decidido tejer lado por lado. Primero disminuir todo este lado hasta esta primera marca. ¿Y cómo hacemos? En el lado derecho al terminar será como 2 puntos juntos, aquí 2 puntos juntos, volteo. Y como les dije, voy a terminar el lado rojo primero, ¿sí? Así se guían mejor. Volteo y continúo tejiendo normal, ¿sí? Como si no existiera este lado. Repito, voy a hacer lado por lado, que es igual. ¿Ven? Llegamos aquí, simplemente es cambiar de color y tejer todo hasta aquí nuevamente, ¿sí? No hay problema. Esta marca, recuerden que es hasta allí debemos de llegar con las disminuciones. Ven, así. Ya estamos nuevamente adelante y de la misma forma voy a llegar aquí a los 2 últimos puntos. Recuerden que esta parte de acá se respeta y se sigue tejiendo tal como es. Y nuevamente 2 puntos antes, 2 puntos juntos. Este de aquí yo lo mantengo para recordar que estoy haciendo lado por lado, no vaya a ser que me olvide y al ver los puntos juntos simplemente teja y haga un desastre, ¿no? Uniendo ambos lados. Entonces volteo y continuamos de esta misma forma. He seguido avanzando con el tejido y he llegado aquí al momento en que ya me queda este cruce de aquí. Simplemente ya lo tejo en rojo, 2 puntos juntos y ahí habríamos terminado los cruces de este lado. Bien, el color amarillo aquí ya lo puedo cortar en este lado. Ya lo puedo cortar. Lo retiro y podemos asegurar aquí si desean para que quede mejor, no se haga un agujerito, ¿no? Ahí le hago un nudo simple nomás y ahí estamos. ¿Ven? Vamos a seguir haciendo estas disminuciones, igual ya solo es con el color rojo simplemente, ¿sí? Hasta llegar acá. Acá nos vemos cuando lleguemos a esta parte de aquí. He continuado tejiendo, ven, los 2 puntos juntos al terminar la hilera en color rojo y aquí ya me queda un punto por terminar. Continúo avanzando hasta allí. A ver, este punto lo retiro sin tejer para quitar la marca. Lo devuelvo a la aguja y ahora sí tejo estos 2 puntos juntos y aquí termino las disminuciones.
y deben de haber los 15 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Lo voy a colocar así, a ver. Bueno, en este lado más o menos podemos ver. Y la medida que tiene es de más o menos 15 centímetros. Voy a tejer 3 centímetros más, manteniendo estos 15 puntos, ya sin disminuciones, todo recto, 3 centímetros. Y allí nos vemos para cerrar. Luego, quiero mostrarles la parte de atrás. ¿Ven cómo es que se ve? Por haber hecho ese cruce, se nota parejo y no tiene ningún agujero ni nada. Voy a continuar. Acá estamos. Terminamos de hacer todas las disminuciones juntos y tejí estos 3 centímetros más o menos, son 9 hileras que tejí. Y ahora empezamos a cerrar. Recuerden que son 15 puntos y vamos a cerrar de la forma más simple, que es el primero no tejo, tejo el siguiente y montamos, tejo y montamos. Así muy simple lo vamos a hacer, ¿sí? Y aquí el último punto, corto y aseguramos. Ya puedo retirar la lana de color rojo. Acá está. ¿Ven? Ya tenemos listo. Lo siguiente es hacer lo mismo con el lado de aquí. A ver, déjenme correr. Voy a traer el color amarillo porque hay que continuar con ese mismo color. Acá estamos. Y voy a amarrarlo primero para... Ya está amarrado. Empiezo entonces aquí con disminución simple. Aquí fue 2 puntos juntos y en este lado disminución simple. Paso sin tejer, tejo el que sigue y monto. Ya va la primera disminución. Continúo tejiendo como hemos estado haciendo. Llegamos aquí y hacemos el cambio, ¿verdad? Tejo y paso el punto. Y ahora con el color verde. ¿Ven? Entonces, voy a terminar de tejer este lado, regreso y cuando estemos nuevamente por adelante nos vemos para volver a explicar la disminución de aquí. Y aquí recuerden, hay que poner la marca de 15 puntos para tener la misma cantidad con el hombro. Otra vez adelante y vuelvo a repetir. En este lado es disminución simple, retiro sin tejer, tejo y montamos de esta forma. Continuamos tejiendo 2 puntos antes, retiro, tejo y este punto lo devuelvo a la aguja allí, igual como hemos estado haciendo. Ahora ustedes continúen solos. Ya vieron cómo hicimos el lado rojo. Lo único que ha variado es que al empezar aquí es disminución simple y en este lado fue 2 puntos juntos. Disminuirán todo hasta quedarnos con 15 puntos y tejen los 3 centímetros.
cuenten esos 3 centímetros cuántas hileras son. En mi caso fueron 9 hileras y en la hilera 10 cerré para que queden igual y no haya duda de que uno esté más largo que el otro. Bien, una vez que tienen este lado ya hecho, harán lo mismo para la espalda. Montarán la misma cantidad de puntos, 64 puntos, ¿ven? Los mismos colores si desean, y si no también lo cambian si tienen menos. Por ejemplo, el color rojo pensé que no me iba a alcanzar. Estoy viendo que sí va a alcanzar para hacer la parte de atrás. Creo que la parte de atrás voy a hacer igual, los mismos colores, pero si a ustedes no les alcanza, cambien el color. Y van a continuar tejiendo igual. Van a continuar hasta que ambos lados quede un punto o 2 puntos en amarillo, que viene a ser uno de este lado y otro de este. Cuando ya estemos cerrando el color amarillo, allí nos vemos, ¿sí? Porque haría un cambio de color. Creo que en este caso voy a usar el celeste, pero ahí igual nos vemos, ¿sí? Ya pueden ver que continúe tejiendo como les indiqué, que es igual que en el delantero, pero esta vez haciendo o terminando la parte del color amarillo. Aquí pueden ver que nos quedan 2 puntos en amarillo y ahí es donde vamos a terminar para hacer el cambio de color. En la parte de abajo he puesto el color o he puesto la espalda, ¿ven? Para que más o menos ustedes puedan ver cuánto falta para hacer la disminución del cuello. Para hacer la disminución de la parte de atrás del cuello vamos a tejer hasta acá. Estos 3 centímetros, recuerdan que habíamos tejido todo recto, estos 15 puntos después de terminar las disminuciones del delantero del cuello en V. Habíamos tejido 9 hileras y en la 10ª cortamos. Ya esas hileras, más o menos esto de aquí será la parte de atrás del cuello. ¿Cuánto tenemos de medida desde que hemos empezado a tejer la espalda hasta aquí? Hay 30.5 centímetros. ¿Cuánto nos falta de aquí hasta los 3 centímetros? Más o menos unos 10, 9.5 a 10 centímetros, más o menos, ¿sí? Cuando hemos llegado aquí, actualmente estoy con el color verde, voy a retirar un momento el delantero, voy a tejer hasta aquí y ahí hacemos el cambio de color. En esta oportunidad he decidido tejerlo con este color celeste. Tengo en color azul también, pero creo que el color azul es un poco oscuro. Me hubiera gustado tener un azul un poco más encendido, pero como estamos haciendo con lanas que nos quedan de proyectos anteriores, pues creo que con este celeste va a quedar bien. En la parte del delantero no se hizo ese cambio, ya que tuvimos que hacer el cuello en V, que es justo la parte donde se tenía que utilizar el color celeste. Llegué aquí y vamos a hacer un cruce. El amarillo ahora va a pasar al lado derecho y el verde al centro, que ya es cuando vamos a empezar a tejer con el color celeste, y el amarillo ya lo cortamos. Aquí el amarillo ya lo corto, voy a retirar el ovillo, ven, esto es lo que me ha quedado, y ahora traigo el color que voy a utilizar ahora, en este caso o en esta oportunidad, el color celeste. Sería de la siguiente forma. El color verde lo retiro y lo pongo hacia atrás. Ahora tejo el color amarillo en color verde. Acá ya habíamos cortado el color
amarillo, voy a jalar ahí y hacer un pequeño nudo, el color amarillo. Este color verde lo pasamos a la aguja de la izquierda, allí, y voy a amarrar el color celeste aquí. A ver, allí. Y ahora cambiamos de color al celeste. Este de aquí lo tejo ya en celeste. Voy a jalar, vamos a ajustar aquí para que quede bien el color. Ya estamos, allí el celeste. Y ahora hacemos lo contrario con el color rojo, que sería retiro el amarillo. Este rojo lo tejo en celeste, paso el amarillo y cambiamos al color rojo. Y lo tejo en... Y ahora sí, ya hemos cambiado de color. Voy a terminar de tejer toda esta hilera. La parte de atrás es igual como hemos estado haciendo, solo que obviamente hemos cambiado el color. Y nos vemos nuevamente adelante en esta parte de acá. Ya estoy nuevamente por adelante y hacemos lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el lado rojo, que es retiro este de aquí, lo paso hacia atrás, el verde lo tejo en verde, devuelvo el punto a la aguja de la izquierda y busco el color celeste allí y tejo en celeste. 1, 2, 3, así. Y ahora nos toca con el color rojo, que sería retiro este hacia adelante, el que sigue lo tejo en rojo, en celeste, este de acá lo paso y ahora cruzo de color, nos toca el rojo, así, ¿ven? De esta misma forma ustedes continúan tejiendo. La parte del centro tiene que ir aumentando a celeste y la parte verde y roja va a ir disminuyendo, y acá podemos ir viendo cómo la cadena se va a ir formando. Bien, continúen tejiendo. Como les dije, se van a guiar de la parte del delantero que ustedes han tejido, que será, vamos a sobreponerlo para que puedan ver allí, que se va a tejer hasta aquí, 2 o 3 centímetros antes de terminar el hombro, y allí nos vamos a ver. He continuado tejiendo en el color celeste. Aquí ya se puede ver mucho mejor cómo ha quedado, y como les dije, tejí más o menos unas, vamos a medir para que quede mucho más claro. Son 8, unos 8 centímetros más o menos, y acá quedan los 3 centímetros que les decía. Recuerden que está encima de la espalda, ¿sí? Para poder ver las medidas. He colocado un gancho 15 puntos, que son igual que en el delantero, el hombro, 15, 15. Si ustedes pusieron más o menos puntos, siempre tiene que ser igual, ambos lados, delantero y espalda, la misma cantidad de puntos. Y aquí en el centro me quedan 34 puntos.
Les voy a contar en color celeste para que tengan también una idea. 5, 10, 15, 18 puntos en color celeste. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora estoy aquí con el color verde. Voy a tejer todo hasta aquí. Y acá nos vamos a ver porque voy a cerrar todos los puntos en color celeste. Como acá ya está la lana, pues voy a aprovechar en cerrar todos los puntos en color celeste. Llego aquí al color verde. Acá estamos. Y lo voy a dejar encima del color celeste. Y ahora voy a cerrar los puntos de color celeste. El primero paso sin tejer, tejo y montamos, ahí, tejemos y montamos, así hasta terminar todo el color celeste. Vamos a cerrar. Recuerden que estamos en la parte de la espalda haciendo el cuello. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Llego aquí al último punto. ¿Ven? Corto la lana y escondemos así. Ahora, para que no quede así como esta abertura, luego va a seguir el color rojo. Aquí el color celeste lo voy a amarrar así, para que luego no quede como una abertura. Le voy a hacer otro nudito más para que no se desate y ya está. ¿Ven? Ha quedado, esta es la parte del cuello. Ahora, aquí es como les digo, es el hombro. Quedan 15 puntos y aquí quedan 8 puntos, de los cuales voy a disminuir en la siguiente. Miren, vamos a girar ahora y por la parte de atrás ahora voy a disminuir este lado. Este tiene una, acá voy a tejer el primero en revés todo, ya allí, y montamos 1, 2 y 3 puntos que disminuyo allí. Regreso. En este lado de color verde, la disminución lo vamos a hacer siempre en la parte de atrás. Voy a terminar de tejer todo el revés, luego por adelante todo en derecho y nos vemos nuevamente al empezar acá el color verde por la parte de atrás. Estamos por adelante, volteamos y nuevamente por atrás que hacemos la disminución. Vamos a hacer primero hombro por hombro y acá nuevamente. Ahora este primero ya no tejo. El siguiente sí voy a tejer y montamos. En el otro sí se tejía para que esto tenga un poquito más redondeado. En este primero ya no. Un punto que hemos disminuido. 2 puntos y 3 puntos. Así. Continuamos. Todo hasta terminar. La parte de adelante lo tejemos y al empezar la parte de atrás nuevamente nos vemos para hacer estas dos últimas disminuciones. Otra vez por la parte de atrás donde haremos las dos últimas disminuciones. El primero paso sin tejer, tejo y monto. Un punto. Retiro la marca y falta disminuir este de aquí. Tejo en revés, así,
y terminamos esta hilera. Una vez que terminen esta hilera, van a tejer 4 hileras más, manteniendo la misma cantidad de puntos. ¿Ven? Aquí ya hemos terminado de hacer la disminución de la parte de atrás del cuello, de este lado. Ahora 4 hileras y en la quinta hilera cerramos. Esta sería la hilera 1, donde ya tenemos los 15 puntos. Bien, así que tejan esas 4 hileras y en la quinta cierran igual que esta. Y nos vemos acá para hacer juntos también las disminuciones. Y como les dije, tejí las 4 hileras, en la hilera 5 cerré y a la hora que cerré dejé un largo suficiente para luego poder unir ambos lados. Recuerden que este lado verde es con este y el rojo va a ir con este, ¿sí? Que lo he tejido, ambos delanteros lo he tejido lo contrario para que al anteponer coincidan los colores, ¿verdad? Si no lo han hecho así, no importa, igual es un suéter, un chaleco de colores. Ahora nos toca este otro lado. Para este otro lado ya tenemos igual la lana aquí. Ya hicimos el nudo con el color celeste. Voy a retirar la espalda un momentito para que se vea mejor. Y habíamos hecho la disminución de 3, 3, 2. Y de la misma forma, en este fue por la parte de atrás, en este lado será al empezar. Entonces tejo un punto, tejo 2 puntos y disminuyo 1, 2, 3 y terminamos toda esta hilera. La parte de atrás lo tejemos normal y nos vemos nuevamente al empezar esta hilera por delante. Ya estoy otra vez por adelante y empezamos otra vez haciendo 3 disminuciones. El primero retiro sin tejer y montamos 1, 2 y 3 y continuamos toda esta hilera en derecho. La parte de atrás lo tejen como se encuentra y nos vemos nuevamente al empezar esta hilera, donde haremos ya las últimas disminuciones. Y ahora las dos últimas disminuciones. Paso sin tejer, tejo y montamos. Retiro la marca, tejo y montamos. Ya se disminuyeron acá 2 puntos, deben de quedar 15, de los cuales terminando esta hilera tejeremos 4 hileras más y en la hilera 5 cerraremos nuevamente. Una vez aquí ya está terminado el cuello de la espalda, vamos a medir el ancho. Estos 15 puntos tiene una medida de 7.5 centímetros. Recuerden que una vez que hemos cerrado he dejado un largo suficiente para poder coser y voy a colocar de esta forma. Ven, esta es la espalda y este es el delantero que voy a coser en esta parte. A ver, por comodidad voy a girar así porque me gusta de derecha a izquierda para coser allí. Acá estamos, ven, y busco el primer punto acá. En el primer punto vemos, a ver, primero voy a asegurar ahí, ya estamos. ¿Cómo vamos a unir? Aquí arriba una V y abajo una V invertida. De esa forma uniremos aquí. Por ejemplo, aquí está, este punto forma una V. Entonces arriba va a ser V y por abajo será en, ven, si yo cojo de este se ve lo contrario. Este es una V, entonces hacemos de aquí abajo será lo contrario, que sería este, la V invertida. No sé si se nota allí.
y en este lado la V allí. ¿Aló? ¿Dónde salió? Aquí mismo, V invertida. Notan, acá abajo se puede ver mucho mejor. Salió de acá, entonces es esta V. V invertida y V. ¿Ven? Así se está viendo, ¿ven? La costura. Giro y aquí es donde ya aseguro con doble vuelta y aprovechamos en esconder la lanita a través de la hebra, así, ¿ya? Ahora corto y en este lado, así, ya estaría. Hacen lo mismo en este lado de acá, en coser, y ahora vamos a coser aquí, el costado. Ambos hombros he terminado de coser, así es como se está viendo, y ahora vamos a coser la parte de los costados. Esta puntada se enrolla un poco, pero una vez que empecemos a coser ya se va a ver mejor. He medido desde aquí, lo vamos a hacer desde que está la costura hasta aquí abajo, hasta el cuello, más o menos tiene unos 16, 17 centímetros. A ver, vamos a ver. Acá estoy. Sí, 18 centímetros más o menos mide y le he colocado una marca. Cuentan la cantidad de hileras para que marquen igual en este lado o doblando también que coincida las marcas por ambos lados. Lo mejor, lo que les recomiendo es que cuenten hilera por hilera para que ambos mangas tengan la misma cantidad. Bien, ahora vamos a coser. Acá está, como este lado predomina el color rojo, lo voy a hacer en color rojo. Y empezaremos desde aquí abajo, donde empezaré anudando. Ahí estamos. Y ahora hacia el otro lado, aquí. Déjenme ver bien, acá. Y empezamos a coser siempre que coincida este color, el color amarillo y el color rojo. Empezamos acá con estos dos puntitos y acá también dos puntitos y jalamos allí que no se vea o que no se note el color rojo. Dos allí y acá donde está dos. Uno, dos. Ya nos falta un poquito para terminar el color plomo. Acá terminamos. ¿Ven? Ya se unió acá. Ahora sigue con el color amarillo y sí, acá de este lado uno y de este otro lado dos. ¿Ven? Está coincidiendo. Ya, ahora sí tienen la misma medida. Giro y aseguramos con doble vuelta y escondemos la hebra. Cortamos.
¿Ven? Ha coincidido los colores a la hora que hemos cosido y queda muy lindo por este lado. El otro lado también ya lo cosí. ¿Ven? Igual todo que coincide. Entonces por la parte de atrás se ve así y por la parte de adelante así. Ahora tengo aquí las agujas de 4.5 milímetros, que es la misma aguja que utilicé aquí. Voy a hacer solo el cuello porque las mangas serán igual. Y empezamos. Voy a ayudarme a sacar los puntos con un crochet. Empezaré de aquí atrás donde voy a amarrar la lana. En este caso he decidido el color ploma o color gris. Ustedes ya ven, ¿sí? Es como empecé, pues acá también quiero hacerlo igual. Y con las mismas agujas. A ver, para que no hagan bulla, lo voy a meter acá. Que si no, a la hora que saco los puntos vaya a sonar. Aquí. En la misma unión, acá se puede ver en la unión. Acá voy a sacar un puntito. A ver, más al borde. Jalamos, ¿ven? Y coloco el primer punto en la aguja. En este que sigue, el segundo punto que saco. 2. En el siguiente punto. 3. En el que sigue. 4. En el que sigue. 5. Creo que estoy utilizando un crochet muy delgado. Voy a un momento. Hemos sacado 5 puntos. El sexto punto se deja, saltamos un punto, ¿ven? Y empezamos otra vez 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. El sexto se deja y otra vez 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así van a continuar sacando todos los puntos hasta llegar aquí al centro. Acá nos vemos. 42. Tienen que ser números pares hasta aquí. Esta misma cantidad de puntos tienen que sacar de aquí hasta acá. Pueden pasarse por 2 puntos de más o de menos, pero no más, ¿sí? Tiene que tener la misma cantidad para que el tejido o el trabajo se vea parejo y limpio. Como les dije, tengo 42 puntos y aquí en el centro voy a sacar un punto, pero este de acá lo voy a torcer, ¿sí? A ver, ¿dónde está el? Acá. Lo voy a torcer este del centro, así, en color amarillo, ahí. Y de aquí voy a sacar el punto, ahí. Este punto le voy a colocar una marca allí, para saber que este es el centro. Ahora, continúen igual sacando los puntos. Como les digo, en mi caso han sido 42. Acá también. A ustedes puede que les salga más puntos o menos puntos. No se preocupen, no necesariamente tiene que salir igual que el mío. Bien, voy a continuar sacando todos los puntos hasta acá. Luego igual continúan sacando los puntos hasta acá. He terminado de sacar todos los puntos. Recuerdan que delantero un lado es 42 y el otro lado 50 puntos, la espalda.
Recuerden, a ustedes les puede salir diferente. El total de puntos que tengo en el cuello es de 134 puntos. Este punto de aquí que está en el centro siempre va a ser en derecho, por lo que voy a hacer en doble elástico. Este solo va a ser en derecho. Voy a contar revés, el que sigue, derecho, revés, 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 derecho, y estos dos tengo que empezar con revés, ¿sí? Así que anoto y así sé que si empiezo con revés, acá va a ser en derecho. Acá igual debería de coincidir. Vamos a ver. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y acá es en revés y empiezo con revés. Entonces me faltan 2 puntos que debo de aumentar para que coincida. ¿Ven? Tenemos que calcular de esa forma. Entonces aquí, como he dejado un poco de espacio, ven, aquí y aquí voy a aumentar. Entonces estos 3 puntitos los voy a desatar y voy a sacar 5 puntos acá en este espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sé que todo va a coincidir y coloco aquí una marca, ¿sí? Para saber que aquí va a empezar. A ver, pero antes voy a correr. En caso sus agujas no lleguen, simplemente en un lado doblan y jalan uno de los lados. Tengan cuidado que no se escapen los puntos y así va a ser mucho más sencillo para tejer. Esta forma es la que van a hacer en la manga, que es más angosto, y pueden jalar y juntar de esta forma las agujas. Bien, ¿dónde está mi marca? Entonces aquí está la lana. Este punto es el primero. Lo voy a pasar acá para empezar a tejer. Estos 2 puntos lo paso porque empezaba con revés. Entonces lo paso ahí para que no haya unión, ¿sí? Entre los 2 puntos. Entonces aquí revés y revés. A ver, espérense un momentito. Acá pongo la marca para saber dónde es la siguiente vuelta, ¿sí? Ahí está. Revés, revés. Y ahora sí continúo. Derecho, derecho, revés, revés, derecho, derecho, revés, revés. Voy a dar toda la vuelta y aquí debe de coincidir. Antes y después de este punto que hemos separado tiene que ser en revés. Igual nos vemos allí. Ya estoy llegando al centro donde está aquí la marca. Revés, revés, ahora derecho, derecho y debo de terminar en revés, revés y revés. Este punto de aquí lo voy a tejer por esta vez, por esta hilera, ¿sí? Sin hacer el cruce todavía. Un derecho allí. Luego los otros revés, revés, derecho, derecho, y así continúan dando toda la vuelta. Cuando lleguen otra vez aquí nos vemos porque haremos unas disminuciones en este lado de acá. Ya estoy aquí nuevamente en el punto del centro y voy a retirar esta marca y desatar acá el último punto. Vean, acá hay 2 revés, un derecho, 2 revés. A ver, voy a colocarlo aquí, ahí, para que se vea mejor. Acá está el derecho. Ven, revés, revés, derecho, revés, revés. Estos 2 de aquí
los retiro de la aguja de la derecha sin tejer. Este de aquí, el que sigue, lo tejo según lo que corresponde, en este caso un revés, y estos dos puntos lo levanto y lo monto sobre la aguja allí. Ahora queda dos derechos, un revés, un derecho, un revés y dos derechos. La siguiente vuelta vuelven a hacer lo mismo, de dos puntos que no se tejen en revés y montamos. Y más o menos cuánto van a tejer, yo creo que un total de, voy a ver, sí, 3 centímetros creo que estaría bien. Igual voy a tejer y ya les digo con cuánto. Una vez que tengo la medida de altura que deseo, simplemente cierran. Aquí tengo el cuello terminado, ¿ven? De esta forma ha ido quedando al hacer la disminución como les mostré, ¿ven? Y como va disminuyendo, va quedando mucho mejor la parte del cuello. También hemos cerrado, y algo importante que les decía, una vez que cierren, fíjense que esto no quede ondeado. Si queda así levantado y ondeado, quiere decir que hay muchos puntos. Y si queda así muy ajustado, pues que tenía muy pocos puntos. Tiene que tener, fíjense así, una caída normal. Les dije que ustedes hagan la manga, que es lo mismo. Obviamente no van a hacer estas disminuciones. Sacan los puntos de aquí, ¿ven? Y aquí en la manga tengo 64 puntos, 32 en un lado y 32 en el otro. A ustedes les puede salir más o menos, ahí sí no se preocupen. Y de la misma forma tiene una buena caída, no está muy suelto ni ajustado. ¿Qué medida tiene? Unos 2 centímetros en la manga. Pueden tejer más si desean, o hacerlos con otras lanas que les haya sobrado, también lo pueden hacer, ¿eh? No hay ningún problema. La otra forma que les decía, para los que no quieren hacerlo con agujas circulares, en mi caso yo tengo unas agujas circulares pequeñas, así que como es de la medida de la manga, lo puedo hacer muy bien. Los que no quieren por algún motivo, sacan los puntos todo alrededor y luego tejen igual, pero regresando. Entonces quedaría aquí una abertura y al final lo cosen. Que no tengo agujas circulares para hacerlo tampoco así, entonces tejan un lado de aquí a aquí y luego este lado de aquí a aquí. Tejen y al final cosen acá y cosen aquí. Pero esto que les estoy dando es una opción, pero de preferencia es aprender a utilizar las agujas circulares. Ya vieron que se usa muchísimo y en diferentes tejidos, y eso nos ayuda y nos facilita muchísimo. Más si el tejido tiene muchos puntos, entonces podemos estirar y ver mucho mejor. Lo volteo y vemos la parte de atrás. ¿Ven? Este es el color celeste que utilicé. Y queda de esta forma la espalda muy bonito, el cuello también. Y de esta forma ya pueden terminarlo. Lo que voy a hacer yo es hacer aquí una carita feliz como de los emojis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es este pequeño ojo. Muy sencillo lo vamos a hacer con ayuda del crochet. En esta oportunidad voy a usar el crochet 4, con el que ustedes crean que es mejor para la lana que están utilizando. Sí, va a ser muy sencillo. Voy a hacer un aro deslizable, giro de esta forma, introduzco el crochet, saco así y hago una cadena. El que no desee hacerlo puede colocar un botón, siempre hay formas de ingeniársela. Y vamos a hacer 6 puntos bajos aquí.
Tal vez el color negro no se note muy bien. 1, introducimos, saco la hebra y pasamos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo la hebra pequeña de aquí para cerrar. Y en el primer punto, que no veo muy bien por este color tan oscuro, introduzco el crochet y deslizamos el punto. Ahí. Corto la lana dejando un largo suficiente para poder coser. Ya podemos retirar la lana negra y aquí simplemente aseguramos. Así. Ya está. El ojito. Esta parte de acá cerramos bien y lo podemos... Uy, salió la aguja y cortamos allí. Ahí estamos. Vuelvo a traer el tejido y acá están los 2 ojitos y la boca. Para la boca vamos a utilizar nuevamente el color negro. Más o menos esto es lo que he marcado como me gustaría que quede la boca. Lo pueden hacer con bordarlo con las agujas o con un crochet. Yo lo voy a hacer con un crochet y más o menos había calculado que la sonrisa quede desde aquí, ¿verdad? Bien, entonces aquí voy a introducir el crochet y por abajo ir a la lana. Jalo, ahí está la lana. Aquí, en este que sigue, ven que queda acá como un en color amarillo 1, ahí se nota. Voy a ir hacia abajo y siempre con cuidado, por favor, porque estamos cogiendo de este lado, ¿ven? Cogemos ahí, no sé si se notan, y jalo. Ahí está. Y deslizo el punto. Ahí. ¿Ven? En el siguiente, otra vez aquí. Y deslizo. Ahí. ¿Ven? Voy a ir redondeando un poquito este lado de aquí, así que voy a pasar al que está acá al costado. Cojo la hebra y deslizamos. No ajustemos esta parte mucho, por favor. Paso al siguiente, que creo que será el de acá abajo. Y deslizamos allí, ¿ven? Dos, allí. Ahora paso este, a ver. Creo que más o menos, sí, ¿no? Allí. Ya voy a cortar este. Así. Y al terminar lo paso hacia atrás. Con la misma allí. Acá. Simplemente cosemos volteo y aquí aseguramos así, doble vuelta.
jalamos y vuelvo a pasar uno antes de cortar ahí. Oh, ahí está un ojo. Bien, van a hacer lo mismo con el otro ojo. ¿Y quieren ver cómo quedó esta linda cara? Pues ¡chachán! Aquí está, los dos ojitos cosidos, la boquita, y le coloqué una lengua. Esta lengua lo cosí solo a mitad para que quede un poquito así suelta. Si ustedes lo hacen es igual que el ojo hicimos de 6 puntos bajos, este lo hice de 10 puntos bajos. Y lo cosí debajo de la boquita y bien pegadito debajo, sacando la lengüita. Y así es como hemos terminado este lindo chaleco. Y espero que te haya gustado este lindo chaleco de colores con carita de emoji. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.